Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La farsa contra el general de ejército Raúl Castro y la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba, marcada de manera especial este 20 de mayo, son el centro de la atención de nuestra mesa redonda en la jornada de hoy. Emisión 100 de este año 2026 que dedicaremos a este importante tema. Tengo el placer de que me estén acompañando hoy en nuestro panel el compañero Carlos Fernández de Cosío, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el compañero Yusniel Romero Puentes, director de Derecho Internacional del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, y también mi colega Jorge Legañó Alonso, presidente de la agencia Prensa Latina. Con ellos estaremos compartiendo esta emisión de hoy con temas de mucho interés para todo nuestro pueblo en el contexto en que se está dando ese arreciamiento de la política de Estados Unidos de agresión contra nuestro país. El gobierno revolucionario de Cuba dio a conocer en la jornada de hoy una declaración bajo el título "Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la revolución". El gobierno revolucionario, dice esta declaración, condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano en febrero de 1996 de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público. El gobierno estadounidense, además, desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto. Omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel periodo ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la Organización de la Aviación Civil Internacional, sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense. También las advertencias públicas y oficiales emitidas por las autoridades cubanas sobre la inadmisibilidad de tales violaciones de su espacio aéreo y los mensajes de alertas trasladados directamente al presidente de los Estados Unidos sobre la gravedad y posibles consecuencias de tales transgresiones. La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad. Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas, no permite ni permitiría la violación hostil y provocadora de aeronaves extranjeras sobre su territorio y actuaría, como lo ha demostrado, con el uso de la fuerza. La inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la revolución hasta hoy. Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados, lo que califica como crímenes de ejecuciones extrajudiciales, acorde con el derecho internacional, y asesinatos según las propias leyes estadounidenses. Esta acusación espuria
contra el líder de la revolución cubana se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada. Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa que reconoce la Carta de las Naciones Unidas. El pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la patria y su revolución socialista y con la mayor fuerza y firmeza su respaldo irrestricto e invariable al general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. Patria o muerte, venceremos. La Habana, 20 de mayo de 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Declaración del gobierno revolucionario de Cuba, dada a conocer en la tarde de hoy y que sirve, por supuesto, como preámbulo para el análisis de nuestra mesa redonda. Bueno, viceministro Cusillo, esta declaración creo que es un precedente, es un importante preámbulo para el análisis que queremos hacer en nuestra mesa redonda de hoy, el 20 de mayo, que casi siempre los gobiernos de Estados Unidos, especialmente esta administración, lo convierte en un momento de reafirmar su política de hostilidad hacia Cuba y que hoy ha tenido la particularidad de este hecho del que se está denunciando, pero también otras expresiones de agresividad por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo caracterizar estas decisiones, estos anuncios del día de hoy? El anuncio principal, Randy, y gracias por invitarme a mí, invitar a los compañeros aquí a la mesa redonda. El anuncio principal es la acusación, que tú calificas como fraudulenta correctamente, se califica así, contra el general de ejército y otros compañeros cubanos. Y es fraudulenta porque es una acusación que no tiene asidero legal, no tiene asidero político, ni asidero moral alguno. Y debe verse como parte de la escalada agresiva creciente que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba. No se trata de un hecho aislado, forma parte de esa agresividad, un acto canalla dentro de esa agresividad. Y forma parte también, o puede verse también como una especie de favor político a una camarilla no representativa de Estados Unidos, ni siquiera representativa de los cubanos que viven en Estados Unidos, pero políticamente bien posicionado, económicamente bien posicionado, y que gracias a la naturaleza corrupta del sistema político estadounidense tienen una influencia desproporcionada en las decisiones que toma el gobierno, en particular el gobierno actual. Y debe verse también como parte de un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en que se ve a la gran prensa, tanto internacional como varios medios de la gran prensa estadounidense, empujando la idea y alimentando la idea de la supuesta inevitabilidad de una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba. Y han usado este pretexto como síntoma de eso que está ocurriendo, y es un fenómeno al que, reitero, se ha incorporado varios de los grandes medios de prensa estadounidenses, pero algunos que no son estadounidenses pueden estar motivados por solicitudes del propio gobierno de Estados Unidos, o pueden estar motivados por el afán de sensacionalismo, de vender la noticia. Ahora, la acusación descansa en un hecho específico, un incidente, en el derribo de 2 avionetas procedentes de Estados Unidos que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996. Y hay que decir, ante todo, que este es un hecho en el que hay una absoluta responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Se perdieron vidas y hay una absoluta responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Y debe recordarse cómo sucedieron los acontecimientos en ese momento. Como se dice en la nota del gobierno revolucionario, se produjeron decenas de incursiones aéreas de la organización Hermanos al Rescate sobre el territorio aéreo cubano entre 1994 y 1996. En 25 ocasiones
el gobierno cubano se dirigió por vía diplomática al Departamento de Estado y a la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, no solo denunciando el hecho, sino expresando la preocupación por el peligro que esto entrañaba, por el hecho de estarse violando por una organización hostil el espacio aéreo de nuestro país y que Cuba iba a tener que tomar medidas con respecto a esto, y advirtió reiteradamente sobre este peligro. Nuestro gobierno además reclamó al gobierno de los Estados Unidos que le retirara las licencias de vuelo. Incluso el gobierno de los Estados Unidos llegó en esa época a retirarle la licencia de volar al líder de esa organización, un tal Basulto, y aún así continuó volando, conociéndolo el gobierno y las autoridades estadounidenses. El 15 de enero de ese año, unos 40 días antes de los incidentes, el gobierno cubano emitió un comunicado público en el que decía textualmente que cualquier aeronave que volara sobre su territorio, su espacio aéreo, sin autorización, sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada. Y se advertía además que Cuba contaba con los medios con los cuales proteger su espacio aéreo. Ahora, estas violaciones del espacio aéreo cubano no eran secretas, o sea, esta información no la conocía Cuba por información de inteligencia o secreta, esto era público, se divulgaba por la radio, se alardeaba de ellas como se alardeaba de las acciones terroristas. Era notorio en Miami. Basulto llegó a convocar a los medios de prensa NBC locales de Miami y traerlo en una de sus expediciones volando sobre La Habana, demostrando la impunidad con que lo hacía y argumentando que Cuba no contaba con defensas para proteger su espacio aéreo, un planteamiento muy peligroso. El gobierno cubano incluso llegó en enero de 1996, por vía de relaciones diversas, a trasladar un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos. Y hubo constancia de que se recibió advirtiendo y alertando sobre este peligro. Y el día de los hechos, se sabe que el gobierno de Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado como el Consejo de Seguridad Nacional, como la Autoridad de la Aviación Civil, conocían que esta incursión de vuelo iba a ocurrir. Lo conocían incluso desde la noche anterior, lo conocía la Casa Blanca, y no actuaron. Tomaron la decisión de no actuar. O sea, hubo complicidad en ese hecho. Pero además de eso hay más información. Con posterioridad, años posteriores, se ha desclasificado información que incluyen comunicaciones del Departamento de Estado y de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos en los que reconocen que esto es una violación del derecho internacional. Alertan sobre el peligro que tiene e incluso mencionan un escenario catastrófico de consecuencias nefastas si continuaran estas provocaciones. Llegan a decir incluso que era muy probable que Cuba en algún momento tomara una acción para proteger su espacio aéreo. Ayer mismo lo revelaba el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es parte de lo que se ha revelado. Y reitero, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no actuó. Lo que quiere decir que había tolerancia y que había una responsabilidad de parte de ellos. Ahora, Cuba actuó en defensa de su soberanía. La acción de Cuba en ese momento fue en defensa de su soberanía y de la paz. Y ejerció con una gran demostración durante años de paciencia y de tolerancia, ejerció el derecho a proteger su espacio aéreo y la paz del pueblo de Cuba. Esa es la verdad histórica, esa es la verdad de los hechos. Cuba reclamó repetidas veces al gobierno de los Estados Unidos que tomara acción y no lo hizo. Y por tanto, estamos ante un acto en que hubo una responsabilidad absoluta del gobierno de los Estados Unidos. Los compañeros aquí imputados en esta acusación actuaron cumpliendo con un deber, con el deber de proteger el espacio aéreo, la patria y la paz de los cubanos. Por tanto, lo que se hizo hoy fue no un acto de justicia, fue un acto de injusticia contra un grupo de compañeros cubanos, empezando por el general de ejército, que estaban cumpliendo con su deber. Además, es importante tomar en cuenta, y posiblemente Yusniel se refiere a esto, esta acusación conlleva una amenaza adicional, puesto que se sabe de la práctica oscura de los Estados Unidos de utilizar acusaciones como esta
para actuar militarmente contra Estados soberanos. Su amparo no es la justicia, su amparo es el uso del poderío militar descomunal que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y debe decirse, y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre estas acusaciones. Sin duda, además es un escenario escogido para el hecho. Como usted decía, Miami, alentar y contentar a esa mafia de Miami, pues llevó a que fuera en escenarios de la Florida, que fuera todo realmente preparado, no como un anuncio judicial, sino más bien como un show político. Pero de ese escenario y de lo que representa, por supuesto, esta acusación supuesta de la Fiscalía estadounidense, les propongo que hablemos ahora en nuestra mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, y repasando en la prensa cubana de 1996 y viendo también los escritos que a lo largo de los años han salido, mesas redondas que dedicamos a este tema, uno recuerda elementos como incluso instrucciones del secretario de Transporte de los Estados Unidos dirigidas a tratar supuestamente de impedir, desalentar estos vuelos de Estados Unidos, de esta mafia de Miami hacia Cuba, que fueron totalmente ignoradas y, como se ha dicho, pues hay complicidad enorme del gobierno de los Estados Unidos con estos terroristas. Hay testimonios, hay momentos que pueden ser recordados en la jornada de hoy, pero me gustaría, teniendo acá un experto legal como nuestro invitado Yusniel Romero Puentes, director de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, ir al tema jurídico. ¿Cuánto de legal tiene este proceso? ¿Cuánto de show político, en su opinión, tiene lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos? Gracias, Randy. Muy buenas tardes, noches a todos los televidentes y aquellos que nos escuchan. Nosotros inicialmente partimos de la base que el viceministro Cosío anunciaba. Entre 1994 y 1996, el MINREX y las autoridades de aviación de Cuba documentaron más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano por esta organización terrorista Hermanos al Rescate. Cada una de estas violaciones fue denunciada formalmente por nota verbal ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Administración Federal de la Aviación Civil y la Organización de la Aviación Civil Internacional. Básicamente yo pongo dos ejemplos que son el contexto en el que se mueve el derecho para este caso, que son muy relevantes. Una de ellas, por ejemplo, el 13 de julio del año 1995, dos avionetas entraron en zona prohibida al norte de la capital, sobrevolaron La Habana a una altura muy baja y lanzaron propaganda. El 2 de septiembre de ese mismo año, 5 aeronaves, en esa ocasión Cessna, y 5 helicópteros volaron en apoyo a otra flotilla frente a Varaderos. Y el 9 y el 13 de enero, o sea, 2 meses antes de que estos hechos ocurrieran, 3 avionetas violaron el espacio aéreo al norte de la playa de Guanabo y Santa María del Mar, y también lanzaron hortavillas subversivas en varios puntos de ese litoral. Este es el contexto en el que ocurre los hechos de los cuales estamos hablando hoy. A mí me gustaría referirme desde el derecho internacional a 3 aspectos que considero son fundamentales
a la hora de analizar este asunto. El primero de ellos es el derecho internacional, el derribo de las avionetas. ¿Qué dice el derecho internacional en relación con este asunto? Bueno, el tratado relevante aquí es la Convención de Chicago, como usted mencionaba, del año 1944, que se refiere básicamente a la aviación civil internacional. La Convención de Chicago del año 1944 tiene 4 artículos que son meridianos y que son la base del compromiso asumido por los Estados. Sus primeros 4 artículos son una joya en relación a cómo debiera operar la aviación civil internacional. El primero de ellos, el artículo 1, habla de que los Estados reconocen que cada una de las partes contratantes tienen soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio. Es la base de esta convención, y entonces en su artículo 2 define el territorio como la extensión terrestre y las aguas territoriales adyacentes a ella, que para el derecho internacional son 12 millas náuticas a partir de las líneas de base de la isla de la República de Cuba. Después, su artículo 4 regula de manera muy clara que los Estados deben evitar el uso de la aviación civil internacional para fines incompatibles con la seguridad y la paz internacional. Por lo tanto, en las conductas reiteradas que estábamos viendo de Hermanos al Rescate, la condición de civil que tenía esta aeronave se fue perdiendo, y la Convención de Chicago del año 1944 sobre aviación civil legitimaba completamente al Estado cubano a defender el espacio soberano, a defender su territorio aéreo. Esta es una primera cuestión muy importante. Por lo tanto, no vamos a poder identificar en la Convención, a menos de Chicago de 1944, ninguna conducta que hable de que el Estado cubano de alguna forma violó el derecho internacional. Otro punto que nosotros queremos argumentar, y que ya el viceministro Cossío lo tocaba de alguna forma, era la complicidad y la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en estas actuaciones. En muchísimas ocasiones se alertó, incluso el viceministro Cossío también hacía alusión a ello. El 15 de enero del 96 hubo una información a la población que se publicó en el periódico Trabajadores, en la que realizaba una advertencia pública y oficial. Se decía: cualquier aeronave que volara sobre el espacio aéreo sin autorización sería interceptada y, de ser necesario, sería neutralizada. Y al día siguiente, o sea, el 16 de enero, se envió una nota diplomática, que fue la nota verbal número 45, al gobierno de Estados Unidos, reiterando este anuncio público. A pesar de ello, siguieron los vuelos de Hermanos al Rescate a Cuba, y el gobierno de Estados Unidos no hizo absolutamente nada por parar esos vuelos. Recientemente se han desclasificado adicionalmente un grupo de documentos, ya el viceministro hacía alusión a alguno de ellos, usted también a unos recientes. Yo solo quiero hacer referencia al de recientemente desclasificado, se desclasificó ayer, de fecha 22 de enero de 1996, o sea, un mes y unos días antes. Hay un memorando de una funcionaria de la Administración de la Aviación Federal de los Estados Unidos que está diciendo lo siguiente, yo voy a citar. Ella dice: hemos recibido información del Departamento de Estado que otro vuelo no autorizado ocurrió el sábado 20 en la mañana. El avión, de acuerdo al Departamento de Estado, no sobrevoló La Habana ni arrojó propaganda. De acuerdo con las instrucciones de la semana pasada, este vuelo solo puede verse como una burla al gobierno cubano. El Departamento de Estado está cada vez más preocupado sobre las reacciones de Cuba a esta flagrante violación, lo dice el Departamento de Estado. Cuba ha solicitado ha formulado preguntas a la autoridad de la aviación estadounidense y le ha preguntado qué está haciendo al respecto. Y esto es interesante, así termina, dice: el peor escenario es que uno de estos días
se derribe uno de estos aviones y las fuerzas, la Federación de la Aviación Federal de Estados Unidos debería tener todo en orden para justificar lo que está sucediendo. O sea, hay una complicidad evidente que no se paró y que se pone sobre la mesa en este hecho ilícito internacional. Por último, me gustaría muy brevemente referirme a la acusación contra el líder de la Revolución Cubana, el general de ejército. La imputación carece, por supuesto, de todo sentido de justicia. De pronto se ha convertido en una moda que Estados Unidos se autoatribuye la función de juzgar todo lo que ocurre en el mundo y ha sido una práctica que ejerza su jurisdicción de manera universal y casi irresponsable. El derecho internacional tiene una base sólida en la igualdad soberana de los estados. Eso significa que ambos somos iguales como estados y tus tribunales no tienen jurisdicción para conocer de hechos que ocurren en mi estado o contra mis nacionales. En los últimos tiempos hemos visto cómo Estados Unidos viola flagrantemente este principio y se atribuye una especie de jurisdicción universal en virtud de la cual se siente con el derecho de juzgar a un nacional de otro estado por un hecho que ocurre fuera de su estado, lo cual francamente viola los principios básicos de igualdad soberana, que es un pilar de las relaciones internacionales. Y a la pregunta que usted me hacía en un principio, esto no es un tema legal. Si fuese un tema legal, no tengo ninguna duda de que no estuviésemos acá en la mesa redonda hoy. Es decir, toda la razón le asiste a la República de Cuba, al gobierno cubano, que en su función de defender a la población cubana ha ejercido un derecho soberano, exclusivo y absoluto. Entonces, no es una cuestión legal, aquí estamos hablando de una acción política que busca justificar esa política agresiva del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y escalar hacia una agresión militar de la patria. Es tal el show político que se ha orquestado, muy al estilo de Miami, que desde ayer ya era público, notorio, titular en todos los medios, que eso iba a ocurrir en el día de hoy. Se adelantaba, por supuesto, cómo se iba a presentar el uso de la Torre de la Libertad, que no es un escenario judicial, es un escenario evidentemente político y simbólico para la comunicación que se quería de este hecho, y también, por supuesto, escenario que se escogió, la Florida, para presentar este caso. Y como se ha dicho reiteradamente, pues se habla más de un show mediático, político, comunicacional, y no realmente de un proceso judicial que está carente de toda legalidad, como ha quedado demostrado por estas precisiones en nuestra mesa redonda. Pero hay que ir también a los protagonistas de estos hechos. Yo les recomiendo, quienes puedan, busquen en nuestros archivos de Cuba Debate. Tenemos publicado en el año 2016 pues una serie de 4 artículos de nuestro fallecido compañero Lázaro Barredo, que fue uno de los periodistas que siguió aquellos acontecimientos de los días de 1996, que hace un detallado análisis histórico y factual de todo lo que ocurrió alrededor de aquellos acontecimientos del 24 de febrero. Elementos que sin duda sirven también para entender el uso político de este acontecimiento para ese otro objetivo, que es la agresión contra Cuba. Pero sigan con nosotros, seguiremos hablando de este tema en nuestra mesa redonda. By the way, who trained us to kill? Who trained us to do all those things that nonviolence regrets when they happen? We're the United States. We are the results of U.S. foreign policy. Bueno, es fragmento de un documental que recoge nada más y nada menos que las apreciaciones sobre la impunidad con que actuaban estos personajes. Ese, para quienes no lo conocen, para las más nuevas generaciones, es José Basulto, el hombre que dirigía
Hermanos al Rescate, la organización protagonista de los acontecimientos del 24 de febrero. Pero Jorge Legañoa les ha tocado también seguir pues esa dinámica de la política de Estados Unidos hacia Cuba y el papel que ha jugado siempre el terrorismo de Miami para intentar marcar las pautas de esa política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cuánto tiene, por supuesto, de esa impronta esta decisión del día de hoy anunciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Cómo se engarza con el escenario simbólico, pudiéramos decir, del 20 de mayo? Sí, buenas noches, Randy, para ti, para los amigos televidentes y los compañeros. Primero, José Basulto y este documental hecho por un equipo noruego que además entrevistó a quienes eran los protagonistas, a los 5 héroes, a René, a Ramón, a Gerardo, a Antonio. Ahí estaban ellos presentes y José Basulto se desnuda, evidentemente confundido con los entrevistadores que estaba teniendo. Porque además se pinta en esa entrevista, incluso en lo que no está público de esa entrevista, como un luchador por la no violencia, aunque termina reconociendo, primero, que es fruto de la política estadounidense. ¿Y quién lo entrenó? Porque además José Basulto vino enrolado a Playa Girón, en la Brigada 2506, y reconoce en ese mismo documental que se llama Los espías de Castro, que lo recomiendo, por cierto, que los propios compañeros, Gerardo es uno de los que dice que es de las obras más completas para hablar del caso de los 5. El propio Basulto reconoce no solo que vino, sino que lo entrenó la CIA y que durante años fue un operativo de la CIA. Por tanto, estamos ante una persona que no es un luchador por la libertad, sino sencillamente un terrorista. Una persona que tiroteó el malecón en su momento, a inicio de la revolución. Vino de Montebarreto en un barco, disparó contra objetivos en la capital y huyó hacia Estados Unidos, que estuvo en Playa Girón y que además luego, en los años 90, en el medio de la crisis migratoria de los años 90, busca financiamiento de la mafia cubano-americana para establecer esta flotilla de Cessna, de aviones que buscaban rescatar supuestamente y que además están implicados, y creo que los 5 son los más indicados para hablar de esto, de tráfico de personas, de tráfico de drogas y de acciones terroristas en su momento. Y hay un momento de la entrevista que él dice, pero todo el que cometa actos de terrorismo contra Cuba en Estados Unidos, o parafraseando, no va a ser juzgado. Como también un amigo de él, como Luis Posada Carriles, murió en Estados Unidos y no estuvo un solo día preso en Estados Unidos por Barbados y por las acciones terroristas contra Cuba. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que simbolizar, que este grupo de Hermanos al Rescate era un brazo terrorista de toda esta componente anticubana de Miami, y los argumentos son, bueno, han estado siendo expuestos en la mesa, y recordar las fechas no es hablar solamente de palabras vacías, sino hablar de cuáles son las pruebas que Cuba tiene. Y recuerdo ahora a Ricardo Alarcón en su momento hablando y exponiendo por qué Estados Unidos no ofreció en su momento la posición de radar de dónde estaban las avionetas. Han ocultado todavía hasta el día de hoy las imágenes satelitales de Estados Unidos. Hasta el día de hoy. Y Ricardo Alarcón era uno de los que se paraba cuando hablaba del caso de los 5 y de lo que pasó el 24 de febrero del 96, y decía, ¿dónde están las pruebas para que usted diga que están en aguas internacionales? Además, los testimonios, bueno, se hablaba de 25 incursiones en los 20 meses que precedieron al 24 de febrero del 96. En 25 ocasiones violaron el espacio aéreo cubano, pero no el espacio marítimo. Sobrevolaron La Habana, Centro Habana, El Vedado, La Habana Vieja. Regaron octavillas, o sea, papeles con mensajes contrarrevolucionarios. René González, testigo de uno de esos vuelos. René incluso estuvo en esos vuelos, que puede dar testimonio fehaciente de eso. Pero no solamente René, se hablaba de la prensa. En uno de esos vuelos, o quizás en más de uno, no recuerdo bien ahora, hay imágenes, incluso en algunos documentales nuestros de aquí de Cuba, que están las imágenes grabadas por periodistas y ellos se jactan de estar encima de La Habana y que no pasa nada desde el punto de vista militar. Y esta nota oficial que salió en el periódico Trabajadores el 15 de enero del 96, donde la advertencia era muy clara, y volvieron de nuevo, era un poco que presionar. Por tanto, lo que estamos viendo
ahora mismo, primero es una componenda, 30 años después, y más allá del proceso judicial que de sobra el pueblo cubano, que es un público inteligente, que tiene un marco referencial de la política y todo lo que ha pasado en los últimos 30 años y del diferendo Cuba-Estados Unidos, de las relaciones Cuba-Estados Unidos, es un proceso judicial carente de legitimidad, pero lo harán, que es lo más interesante que la gente tiene que tener claro, porque ante todo lo que están buscando es hacer creíble ese proceso ante la opinión pública internacional. Y porque además le están hablando a sectores, a públicos que ni siquiera habían nacido el 24 de febrero de 1996 y que a través de redes sociales, guerra psicológica, etcétera, van a hacer que lo que pasó el 24 de febrero del 96 fue una ejecución y no un acto como el que nosotros estamos describiendo con las pruebas que Cuba puede mostrar sobre ese tema. Lo harán creíble, aunque no sea la verdad lo que están contando. Entonces, es la complicidad del gobierno estadounidense, que lo sabía perfectamente. El 23 de febrero hay una actividad pública y el asesor presidencial Richard Nuncio comenta con un grupo de compañeros que el 24 iban a volar hacia Cuba de nuevo los hermanos al rescate. De hecho, el Departamento de Estado se preocupa por la salida de los aviones, conoce que salieron los aviones y no se ha dado múltiples señales. Y yo siempre, cada vez que hablamos de esto, yo lo que me pregunto, casi una pregunta retórica, ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos si mañana una avioneta del país que sea sobrevuela Nueva York o entra al espacio aéreo de Washington, D.C.? ¿Qué haría? ¿Qué ha hecho? ¿Qué haría? No, ¿qué ha hecho correctamente? Los derribaría, como ha sucedido en varias ocasiones, incluido personal civil, no personal militar. Porque ¿qué ha hecho? Defender su espacio aéreo. Entonces yo creo que también tenemos que tener muy claro, porque además en algún momento de inicio de mes, cuando hablamos de las medidas del primero, de las medidas unilaterales del 1 de mayo, hablábamos, bueno, ¿y qué van a hacer el 20 de mayo? Porque además ya hay una tradición anticubana de utilizar la fecha del 20 de mayo como una fecha para marcar una agenda. Y lo que hemos visto es una escalada, no solamente en la narrativa, sino también en las acciones. Yo creo que es importante. Hoy Marco Rubio, el secretario de Estado, hizo un mensaje incluso en español, que más que un discurso diplomático, podemos decir que es una pieza de comunicación política, porque habla de tres cuestiones que yo quiero reforzar muy bien. Primero, deslegitimar al gobierno cubano. He hecho algunas anotaciones. Deslegitimar al gobierno cubano entre su propio pueblo, acusando de que se han concentrado en los ataques al sistema empresarial de la Fuerza Armada cubana, que en realidad es una salida del gobierno cubano al bloqueo, para poder sopesar todos los impedimentos que el bloqueo impone a nuestro país. Otra cosa que es posicionar a Washington como la única alternativa que tiene el gobierno cubano. Y no, la única alternativa del pueblo cubano para repasar este momento que tenemos hoy de crisis. Pero, por el otro lado, ¿quién es el que presiona económicamente? El gobierno de Estados Unidos. ¿Y quién impulsa la desesperación de la que hablaba Mallory en los 60? ¿Quién impuso el bloqueo petrolero a Cuba el 29 de enero? ¿Quién ahora presiona jurídicamente con un caso y que lo que busca es un marcado carácter simbólico? ¿Quién todos los días saca titulares que son presión psicológica sobre el pueblo cubano? Vamos a ir por ustedes, no hay otra solución. Recuerden lo que pasó el 3 de enero en Caracas. Y a todo eso, Cuba dispuesto al diálogo, dialogamos, conversamos, hay interdicción, hay agenda, y más que agenda, contactos puntuales con el gobierno de Estados Unidos. Recordamos que estuvo la semana pasada una delegación con el director de la CIA, nada más y nada menos con el director de la CIA en Cuba. ¿Qué están buscando? Decir que hicieron todo lo que estaba posible y a su alcance. No, en realidad lo que tenemos que tener muy claro es que lo que han estado es presionando por todos lados. Porque además el 20 de mayo, ¿qué significa para la historia cubana? Intervencionismo, porque lo que hicieron el 20 de mayo fue el fruto de haber intervenido en una guerra entre Cuba, entre el mambisado cubano, criollo, y España, y la colonia española. La República de la Enmienda Pla, la República mediatizada que nos dejaron. Es una intervención que además fue con un pretexto
muy claros, entre otros el mining. Además, injerencia, fue despojo de la libertad de Cuba, además fue frustración para un mambisado que llevaba años luchando por la independencia. Desde el 68, en 3 momentos, la guerra grande, la tregua fecunda, la guerra chiquita y necesaria, protagonizada por Martí. Pero yo creo que lo que han dejado y lo que hoy tenemos que subrayar sobre todo, es que ha quedado mucho antiimperialismo en el pueblo cubano. Es darnos cuenta que ese sigue siendo el gobierno que apuesta a apoderarse de nuestro país. El intento de presentar al victimario como víctima y a la víctima como victimario, ese ha sido el discurso de Marco Rubio en particular y del gobierno de los Estados Unidos en todas estas semanas. Y como dice hoy, no hay bloqueo, Cuba lo que no puede comprar petróleo porque no tiene dinero, es lo que dice Marco Rubio. No se sabe si se derogó en esta semana la orden ejecutiva del 29 de enero, no se sabe si ha pasado algo nuevo que nos permita a los cubanos nuestro legítimo derecho de comprar petróleo y combustibles donde quiera que sea. Y también, por el otro lado, pues se intenta borrar la memoria histórica, porque como decías, como mismo hay generaciones de cubanos que no vivieron aquellos acontecimientos, que no saben lo que pasó el 24 de febrero de 1996, hay generaciones de norteamericanos que tampoco saben de aquellos acontecimientos. Sería bueno incluso que los jóvenes norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos, pudieran leer el número de enero de 1998 de la revista The New Yorker, que hace todo un análisis de los esfuerzos diplomáticos de Cuba precisamente alrededor de temas como las violaciones del espacio aéreo cubano. Era un número especial que se dedicó a Cuba por la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, y uno de sus artículos especiales hablaba precisamente de esos esfuerzos de Cuba por prevenir actos terroristas contra nuestro territorio. Y también, por supuesto, pues recordar todos aquellos contactos que de alguna manera también los contó el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, de alerta más de una vez a las autoridades norteamericanas sobre ese tema y sobre otros actos terroristas que se cometieron en aquel escenario de medio del periodo especial de uso de la violencia contra nuestras instalaciones turísticas, contra los objetivos de Cuba, incluso en otras partes del mundo. Miren, no se puede olvidar tampoco que en Cuba hay más de 3.000 personas han sido víctimas, o sea, han muerto por actos de terrorismo financiados, orquestados desde Estados Unidos o perpetrados desde Estados Unidos. Hay un grupo de bloques que están ahí en Quinta Avenida, en ese museo, que recuerda a esas víctimas. Memorial de la denuncia. Y además es un tema de narrativa también. O sea, ¿de dónde hoy viene el terrorismo? ¿De dónde ha venido el terrorismo contra Cuba? De Estados Unidos, básicamente, y se ha financiado ahí. Entonces yo creo que es importante, porque además, ¿de qué se acusa a Cuba? Bueno, supuestamente es un país que patrocina el terrorismo. Pero después somos una amenaza inusual y extraordinaria el 29 de enero. Después, el discurso retomado de bases chinas, rusas, o de apoyo militar chino, ruso, iraní a nuestro país. Luego, conversaciones con la CIA aquí, y a los 2 días, Axios dice que Cuba amenaza a Estados Unidos con 300 drones. Y ahora viene lo de Hermanos al Rescate. O sea, no podemos perder de vista que es una conjugación de narrativa una tras otra, para que no te quede alternativa de terminar creyendo lo que ellos quieren sobre nuestro país. Y a eso, por supuesto, también pues recordar lo que decía hoy el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cuando se conocía esta noticia y señalaba que la pretendida acusación contra el general de ejército Raúl Castro Ruz solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana, antes y ahora. Y por supuesto hay otros elementos de la historia y del presente que yo les propongo que hablemos sobre ellos en estos minutos finales de nuestra mesa redonda. Está con el pie en el estribo y vive pendiente de todo, da mucho aliento, te estimula cuando ve que hay cosas que se están haciendo y que dan resultados, también con mucho respeto, aconseja. Y yo siempre he dicho, y critique también. Cuando tenga que criticar, critique. Todo eso ayuda a que seamos mejores, pero él es muy cuidadoso, muy pedagógico en toda
porque además él sabe que tiene un prestigio ganado, unos méritos históricos tremendos, y él sabe el peso de su personalidad y de su liderazgo en la revolución, pero nunca nos ha maniatado, nunca nos ha hecho cohibirnos, nunca nos ha limitado, al contrario. Y yo creo que él ha actuado como un padre. Bueno, mirando a la historia, quiero recordar dos elementos que me parecen importantes a la luz de los acontecimientos. Uno, si bien el Maine fue el pretexto final que utilizó Estados Unidos para su intervención en la guerra hispano-cubana, hay que recordar que el escenario para esa intervención se conformó a partir de lo que fue la reconcentración de Weyler, aquello que entre 1896 y 1898 provocó la muerte de más de 200.000 cubanos. Un escenario, sin duda, humanitario, que llevó a la gran prensa norteamericana a alentar la intervención de Estados Unidos en Cuba. El segundo elemento histórico que me parece importante recordar es que aquella provocación del 24 de febrero de 1996, cuando además se estaban escenificando acciones contrarrevolucionarias dentro del país, tenía un objetivo claro: provocar o la acción militar de los Estados Unidos contra Cuba o lo que finalmente ocurrió. La administración Clinton cedió, se puso de acuerdo con el Congreso de los Estados Unidos y firmó finalmente la ley Helms-Burton, que codificaba y arreciaba el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Dos elementos que hoy se emparentan con la situación a la que pretende conducirnos Estados Unidos. Me gustaría entonces, Cosío, hacer una valoración de cómo estas decisiones anunciadas hoy 20 de mayo, este intento de encauzamiento del general de ejército Raúl Castro y de otros compañeros cubanos, este uso ilegal de la justicia para fines políticos de Estados Unidos, está enraizado, está conectado con la política de máxima presión y con todas las acciones de bloqueo financiero, económico, comercial y energético que Estados Unidos está desarrollando contra Cuba. Sí. Estados Unidos, con este conjunto de políticas que forma parte de una ofensiva agresiva integral, busca regresar a Cuba al pasado. Es volver a llevar a Cuba a una relación de dependencia política y económica de los Estados Unidos. Hacer una especie de apéndice de Estados Unidos controlado por ese país. Y los pasos que ya da se ven claramente en esa dirección. Y actos como el de hoy son actos de provocación, son actos buscando a generar pretextos y acercarnos a la amenaza de una agresión militar, a la amenaza de actos terroristas adicionales. Pero paralelo a ello, hay algo que no es una amenaza, sino que es una guerra materializada concretamente, ampliamente y abrumadora contra el pueblo cubano, que durante décadas se ha propuesto y ha logrado imponer inmensas limitaciones al desempeño de la economía cubana y a las perspectivas de desarrollo, pero que hoy, con el reforzamiento comenzado en enero de este año, busca desconectar absolutamente a Cuba de la economía internacional y por esa vía destruir la economía. Entonces, por esta vía por ejemplo, privar a Cuba, al país, de combustible, privarlo de fuentes y de vías de financiamiento, privarlo de insumos para la producción e insumos para el consumo de la población, privarlo de la capacidad de sostener los servicios esenciales de los que depende la población. Entonces, Estados Unidos alega, como bien se planteaba, que lo que busca es castigar al gobierno cubano. Ahora, cualquier persona honesta, cualquier observador, cualquier extranjero en Cuba, incluyendo los diplomáticos cubanos estadounidenses que radican en Cuba, honestamente, si se preguntan, ¿a quién se castiga cuando se priva a toda una nación de sus fuentes de sustento? Y es muy difícil, a no ser que haya una inmensa deshonestidad, sostener la idea de que se está castigando al gobierno y no al pueblo.
El combustible que Estados Unidos impide que llegue a Cuba es el necesario para la generación eléctrica. O dicho de otra manera, tenemos inmensas dificultades con la generación eléctrica porque Estados Unidos nos priva de la llegada de combustible. Es el que es necesario para el suministro de agua, es necesario para la producción de alimentos, para el transporte público, para el saneamiento, para los servicios comunales, para el transporte de mercancía que se requiere para el comercio subsidiado, del que depende una parte importante de la población. Ese es el combustible, o sea, es el combustible que se requiere para la vida. Pero las presiones de Estados Unidos también van contra las líneas aéreas, con la cual puede el cubano transportarse a otros países y recibir turismo, que es una industria importante para nuestro país y que hoy está profundamente deprimida. Pero está tomando acciones hoy contra el transporte marítimo, contra las empresas navieras que tienen como actividad comercial transportar a Cuba mercancías. O sea, es privar a Cuba de la posibilidad de recibir mercancías como lo hace cualquier país del mundo, es la naturaleza del comercio. Pero también ejercen presiones contra las empresas extranjeras que suministran a Cuba partes, piezas, insumos de consumo de las que depende la salud, la industria, el funcionamiento del país. Presionan a los bancos de modo que Cuba no tenga instituciones financieras con las cuales realizar pagos o realizar cobros para la economía, a empresas hoteleras, y todas estas además sufren, desafortunadamente en el mundo que vivimos, la desprotección de sus respectivos gobiernos frente a la presión política y la coerción de los gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí incluye empresas que están radicadas en Cuba, que llevan años trabajando con nuestro país y que sufren esa agresión también. Entonces es muy difícil sostener, cuando uno habla con honestidad, que esto es, como dice el secretario de Estado hoy mismo, que es responsabilidad del gobierno. Hay que tener una desvergüenza muy grande, un desprecio a la inteligencia humana y una absoluta conciencia de que no importa lo que uno diga, sino lo que importa es la aplicación de la fuerza. Ahora, la víctima fundamental de todo esto es el pueblo cubano, y no tengamos duda. Somos el pueblo cubano. Es el que sufre el efecto, la presión insoportable de las carencias en Cuba, la angustia cotidiana que tiene el pueblo, con toda no tiene sentido que la describamos, puesto que la conocemos, es fruto, y es el gobierno de los Estados Unidos, de manera fría y calculada, utilizando al pueblo cubano como rehén, con el ansia de obtener ventajas políticas y rendir a un país que ha luchado tanto en la defensa de su soberanía. Es muy difícil que no se entienda, quien analiza esto fríamente y razonadamente, y si es honestamente, por supuesto, que se trata de una guerra calculada del gobierno de los Estados Unidos para liquidar la economía cubana y las vías de sustento de la población. Estados Unidos, además, como sabemos, promueve esta política acompañada de otra campaña de gran intensidad y ampliamente financiada, dirigida a desvirtuar la realidad, a tratar de convencer al pueblo cubano en su momento de irritación, en su momento de angustia, en su momento a veces de desesperanza, de que debe culpar a la autoridad que tiene más cerca, porque el gobierno de Estados Unidos está muy lejos, culpar al gobierno, a la autoridad que tiene cerca cuando no le llega la luz, cuando no tiene agua, cuando los alimentos se encarecen, por el encarecimiento, por ejemplo, reciente del combustible. Estados Unidos solo ha permitido que entre en Cuba combustible para el sector privado, que representa una fracción ínfima de las necesidades del país. Ese privado lo importa además de manera más cara que lo normal, puesto que no puede traerlo en un tanquero, tiene que traerlo en pequeños depósitos que le llaman isotanqueros, lo que duplica el precio del combustible para el empresario privado cubano, el primero que lo importa. Y por tanto, a la hora de venderse, tiene un precio mayor que el precio subsidiado que ponía el Estado cubano hasta este momento. No puede esperarse que ahora el Estado cubano asuma el costo adicional y deprima ese precio. Ese precio tiene que corresponder a la situación que tiene el mercado internacional. Naturalmente hay incomprensión, naturalmente hay irritación
de aquellos que tienen el privilegio de comprar gasolina para sus automóviles, que por cierto es la minoría de la población. Y lo peor de esto es que esto afecta a los precios de toda la economía, porque la mercancía requiere transportarse, distribuirse, etcétera, y todo eso requiere combustible. Y lo pongo como ejemplo para demostrar el sentimiento cruel de las personas que fríamente se calculan, diseñan y procuran la manera de causarle el mayor daño posible al pueblo cubano en su conjunto y al cubano individualmente, a él, a ella, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a los ancianos que viven en la casa, el mayor daño posible en aras de conquistar un objetivo político. Esa es la naturaleza de la guerra que vive el pueblo de Cuba hoy, de Estados Unidos, y no tiene otro nombre que no sea una guerra económica despiadada, dirigida a hacer sufrir al pueblo cubano. Un castigo colectivo contra toda una nación que hace recordar a aquella reconcentración de Weyler del siglo XIX y también hace recordar, por supuesto, que se ha multiplicado por muchas veces aquel intento de la ley Helms-Burton de doblegarnos a través del bloqueo. Los Mallory de estos tiempos, los Helms y Burton de estos tiempos, los Torricelli de estos tiempos pretenden que sea peor ese castigo colectivo contra el pueblo cubano y que nos rindamos ante la perspectiva de que solo nos quedará la posibilidad de enfrentar con nuestras propias fuerzas ese intento de cerco, ese intento de asfixia, ese intento de ahogarnos, que ha sido la política que ha aplicado esta administración de Estados Unidos, y provocar el estallido social, que es lo que quieren buscar para justificar una intervención militar en nuestro país. Como decía hoy el primer secretario del partido, frente a esta nueva canallesca acción de intentar pues crear un juicio, crear una especie de farsa alrededor del general de ejército Raúl Castro, se levanta la altura ética y el sentido humanista de su obra para derribar cualquier infamia. Seguiremos en nuestra mesa redonda analizando este tema. Mañana estarán con nosotros dos que conocen bien esta historia, Gerardo Hernández Nordelo y René González Seguerer, para contarnos desde dentro qué cosa eran los hermanos al rescate, cómo se articularon aquellas provocaciones contra Cuba y con la connivencia de los gobiernos de Estados Unidos con aquella maniobra contra nuestro país. Nos vamos, como siempre, con el siglo de Fidel, recordando hoy palabras que diría el jefe de la Revolución Cubana cuando se ejecutaba en el país, nacía la idea de prensa latina, se ejecutaba la Operación Verdad frente a cientos de periodistas de diversas partes del mundo y en una concentración popular allí frente a lo que es hoy el Museo de la Revolución, el 21 de enero de 1959, Fidel pues anunciaba aquella designación de Raúl Castro Ruz como el segundo jefe al mando de la revolución. Con estas palabras y con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Le voy a proponer a la dirección del movimiento 26 de julio que designe al compañero Raúl Castro, segundo jefe del movimiento 26 de julio. Lo hago no porque sea mi hermano, que todo el mundo sabe cuánto odiamos el nepotismo, sino porque honradamente lo considero con cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en esta lucha. Porque además es un compañero de muy firmes convicciones revolucionarias que ha demostrado su capacidad en esta lucha, que fue de los que dirigió el ataque al Moncada, de los que estuvo 2 años en la cárcel, de los que organizó el segundo frente Fran País y de los que han dado relevantes pruebas de capacidad como organizador y como líder. Querido Sancho, gracias por mostrarnos